como ha dicho bien Pilar, es un viaje del siglo XVI al siglo XXI, con unos personajes curiosos, unos viejos muy de otra época, porque, en fin, todos tienen 80 y son bastante machistas, que yo quiero decir que esta obra, esta novela, hay que leerla sin complejos. Si estos son así, tengo que retratarlos. Ellos mismos, en un viaje que hacen a Mónaco, porque el marqués dice que es de la familia de Grimaldi, que está emparentado con el Principado de Mónaco, que es cierto además. Hay una familia en México asturiana, donde un señor se casó con una mujer casó con el conde de Polignà, que estaba emparentado con la Grimaldi. Conclusión, que este marqués, él dice de vez en cuando que está emparentado con los Grimaldi. Y en una de esas locuras dijo: vamos a ir todos en una furgoneta Mercedes a todo lujo, los 6 o 7 viejos, a Mónaco. Y esa es la parte más cómica. Con Inés Guailas, claro, Inés es la que conduce, sí. Por eso va del 16 al 21, y cuando el marqués está enajenado, cuando habla bajo la enajenación, es cuando cuenta que él es Francisco Pizarro, y habla como si fuera Pizarro y estuviera en el siglo XVI, y está contando las batallas y las cuitas que se trae con los incas. Bueno, ¿cómo surge esta novela? Esta novela surge porque cuando afronto un tema, estoy unos meses pensando ¿qué elijo yo para contar? Y hay algo que me llamaba la atención. Yo veo por las calles de Madrid el clásico señor mayor con una sudamericana que lo lleva del brazo, y me quedo mirando y digo, ¿de qué hablarán estos dos? ¿De qué hablarán? Este señor que ha sido tal vez un empresario, un banquero. La acción transcurre en el barrio de Salamanca, que es donde yo tuve la idea, trabajando por ahí en temas de publicidad. Vi esta estampa muchas veces y digo, ¿de qué hablarán?